El pintor surrealista René Magritte un día se levantó y se propuso poner el mundo de cabeza pintando el objeto más corriente que se encontró, una pipa. Y ustedes dirán, ¿cómo logró esto René Magritte? Pues abajo le puso una inscripción breve y concisa que decía, esto no es una pipa. Ustedes dirán, pero es evidente que eso es una pipa, lo que dijo ese pintor no tiene sentido. Pero esto no es así porque ahora les presentaremos una ciencia que se dedicó a hacerse muchos cuestionamientos y que terminó por darle a René Magritte unas teorías sólidas para que tuviera la razón. Hoy hablaremos de la semiótica. Hola a todos, bienvenidos a este video. Como ya dijimos hoy, hablaremos de la semiótica, es decir, de la disciplina que se encarga del estudio de los signos. Además, les hablaremos de tres de sus principales exponentes, Ferdinand de Saussure, Charles Peirce y Umberto Eco. Con un poco de suerte, con eso entenderemos por qué la pipa de Magritte no era una pipa. Por último, compartiremos con ustedes el aporte que el estudio de la semiótica puede hacer en las aulas de lengua y literatura. Entonces, comencemos. Serrano explica que podemos definir la semiótica como una ciencia que estudia las diferentes clases de signos, así como las reglas que gobiernan su generación y producción, transmisión e intercambio, recepción e interpretación. En otras palabras, la semiótica estudia todo lo relacionado a la naturaleza de los signos, además de cómo estos se involucran en los procesos de comunicación y significación. En cuanto al origen de esta disciplina, aunque hubieron signos estudiados dentro de otras ciencias desde la antigua Grecia, la semiótica como tal es concebida simultáneamente por Ferdinand de Saussure y Charles Peirce. Pero, ¿qué es un signo? Eso es parte de lo que los estudiosos de la semiótica aportaron a la disciplina, por lo que, para aclarar la pregunta, a continuación veremos sus teorías. Saussure fue un lingüista cuyos postulados se recopilaron en la obra póstuma Curso de Lingüística General, la cual fue escrita por los oyentes de sus conferencias universitarias. Esta obra dio inicio a la corriente estructuralista y con ello a la lingüística moderna. En su obra, Saussure se preocupa de definir ciertos elementos que orientan el estudio de la lingüística. Para ello, propone diferentes conceptos. Lengua y habla. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas. Saussure establece que la lengua es la serie de imágenes verbales almacenadas en la mente de una comunidad de hablantes. Caracteriza a la lengua como una institución social, pues existen los cerebros de la masa hablante. El habla es la ejecución individual de la lengua. El habla es un acto voluntario mediante el cual el sujeto hablante puede expresar sus sentimientos. Al ser una lengua un sistema de signos, viene nuevamente la pregunta, ¿qué es un signo? En respuesta, Saussure propone la creación de la semiología, una nueva ciencia que se preocupa de estudiar los signos y de definirlos. Aunque no proponga una definición del signo, Saussure sí da una propuesta sobre los signos que son parte de la lengua, a los que llama signos lingüísticos. El signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras, el significado y el significante. El significante es la imagen acústica del signo, es decir, las huellas sensoriales de las palabras de la lengua materna que están almacenadas en nuestros cerebros. Por otro lado, el significado es el concepto al cual el significante está asociado. Ambos elementos son psíquicos, es decir, se encuentran en la mente del hablante. Por ejemplo, cuando nos hablan de una pipa, accedemos a la imagen acústica del signo, lo cual nos lleva inmediatamente al concepto que tenemos en nuestra mente. Por otro lado, Saussure explica que el signo es arbitrario y lineal. Es arbitrario debido a que la unión entre significante y significado no tiene un motivo o una razón, simplemente se mantiene la asociación por una convención social. Ello se comprueba en que las diferentes lenguas, un mismo concepto tiene diferentes imágenes acústicas, silla, chair, chase, cadeira, entre otras. Por otro lado, el significante del signo es lineal. Esto quiere decir que los elementos de una imagen acústica se suceden uno detrás de otro, como en cadena. Esta es una característica que se mantiene al representar el significante de forma escrítica. Inmutabilidad del signo. Saussure caracteriza el signo como inmutable y mutable. El signo inmutable, en cuanto a que la masa no tiene un poder decisor en cuanto a la asociación del significado y significante, como dice Saussure, el signo es arbitrario, no conoce otra ley que la de tradición. Esto quiere decir que al ser arbitrario, el signo no puede ser cambiado voluntariamente, sino que responde a la herencia de la lengua entre generaciones. Por lo tanto, la inmutabilidad del signo también responde a la fijeza del lenguaje en un periodo de tiempo determinado. Por el contrario, la mutabilidad del signo responde al paso del tiempo. Como dice Saussure, el signo está en condiciones de alterarse porque se continúa, lo que significa que debido al avance del tiempo pueden ocurrir alteraciones que desplacen la relación entre significado y significante. Al ser signo arbitrario, no hay nada que proteja la relación entre ambos elementos. Diacronía y sincronía. Producto de esta dualidad en la naturaleza del signo, Saussure se percata de que el tiempo es un factor importante al momento de estudiar la lengua, por lo que propone dos ramas de estudio, la lingüística sincrónica y la lingüística diacrónica. Mientras que la lingüística sincrónica se dedica al estudio de los elementos estáticos y simultáneos de una lengua, es decir, el estado de la lengua en un tiempo concreto, la lingüística diacrónica se encarga de estudiar la evolución de la lengua. En la otra cara de la moneda tenemos a Charles Peirce, que fue un filósofo y matemático pragmatista estadounidense.
Sus estudios se centraban en cómo los seres humanos actuamos en la realidad. Para Peirce, la semiótica era una teoría de la comunicación y finalmente responde a la pregunta de qué es el signo, definiéndolo como algo que está siempre en representación o sustitución de otra cosa. Volviendo a la teoría de la pipa de Magritte, entonces podríamos decir que su pintura realmente no es una pipa, sino que está en representación de una pipa. Sin embargo, el dibujo no es el único signo que aparece en el cuadro. La palabra pipe en francés también está en representación de la pipa. Charles Peirce entiende la semiosis desde dos sentidos, el primero como acción del signo y segundo como inferencia del signo. Mariano dice que la acción del signo es la producción de un interpretante. Esto tiene que ver con su capacidad mental. Peirce y su teoría de los signos se pueden entender como una explicación del carácter del lenguaje y la comunicación. Peirce denomina al signo como una cosa que está en representación de otra y que el interpretante debe establecer una relación con el signo y la representación de este. El interpretante debe comprender esto. La relación triádica siempre dependerá de los tres objetos. Así, la producción del signo en la mente del interpretante es la semiosis, o sea, la condición psíquica que se le otorga. Los mecanismos de codificación y decodificación tienen un rol importante. Permite comprender y comunicar un mensaje. Esto depende del contexto en el que se encuentra el interpretante de este mensaje y su propia existencia corpórea. Peirce basó su teoría de los signos para explicar cómo entendemos la realidad a través de los signos, y es una disciplina medular dentro del proyecto filosófico de este. Para Peirce, el conocimiento es un proceso de significación a través de la lógica triádica que está basada en el signo, objeto y el interpretante. La semiótica de Peirce nos permite clasificar entre tres tipos de signos: los signos icónicos, que establecen una relación entre lo visual con aquello que se refiere, y contienen una relación de similitud. Un ejemplo de ello es el retrato del Dr. Gadget de Vincent Van Gogh. Signos índices son los signos de nuestro entorno que nos permiten establecer relaciones causales o contiguas con el objeto. Por ejemplo, las nubes están bajas, significa que lloverá. Por último, tenemos a los signos simbólicos, que se producen dentro de una sociedad y dependen de un código o convención social. Ejemplo, la cruz que representa la cristiandad en el mundo. Por último, tenemos los aportes del semiótico Umberto Eco, que se basó en la semiótica de Peirce y de Saussure para la creación de sus propias teorías. Él definió los signos como entidades que tienen un significante, la forma o el objeto del signo, y un significado, el concepto o idea asociada al signo. Además, Eco introdujo la noción de interpretante, que es la respuesta o interpretación que una persona da al signo. También desarrolló la idea de que la comunicación se basa en códigos semióticos que permiten la transmisión de significados. Estos códigos pueden ser lingüísticos, visuales, musicales, etc. El semiótico aplicó la semiótica al estudio de la cultura y la comunicación en la sociedad. En su obra, La estructura ausente, exploró cómo los signos y símbolos se utilizan para construir significados culturales y cómo estos significados pueden variar en diferentes contextos sociales y culturales. En primer lugar, tenemos la triangularidad del signo. Al igual que Peirce, Eco sostuvo que un signo consta de tres elementos interrelacionados: el signo mismo, llamado significante, el objeto o concepto al que se refiere, llamado referente o significado, y el intérprete o receptor del signo, llamado sujeto o interpretante. Esta estructura triangular es fundamental para comprender cómo funcionan los signos. Peirce consideraba el signo como una estructura triádica que en su base tenía el símbolo o representamen, puesto en relación con un objeto al que representa. En el vértice del triángulo, el signo tenía el interpretante, que muchos se inclinan a identificar con el significado o la referencia. Con todo, el interpretante no es el intérprete, no es el que recibe el signo, aunque tal vez Peirce haya cierta confusión sobre este punto. El interpretante es lo que garantiza la validez del signo incluso en ausencia del intérprete. Por otra parte, Eco sostiene que los códigos semióticos están mediados por la cultura. Eco introdujo la idea de que los signos se organizan en sistemas de códigos semióticos, y estos códigos son conjuntos de reglas y convenciones que rigen cómo se combinan y se interpretan los signos en un contexto particular. Los ejemplos de códigos semióticos incluyen el lenguaje, la música, la pintura, entre otros. Umberto Eco enfatizó que los signos son construcciones culturales y que su significado dependen en gran medida del contexto cultural en el que se utilizan. Los signos adquieren significado a través de convenciones compartidas dentro de una misma comunidad lingüística o cultural. Ya habiendo revisado la semiótica como disciplina y a sus principales exponentes, cabe preguntarse: ¿podrían estos aportes beneficiar la práctica pedagógica en el área de la lengua y la literatura? En primer lugar, debemos reconocer que muchos de estos conceptos son complejos, por lo que podrían resultar difíciles de comprender para estudiantes muy jóvenes, que aún están desarrollando habilidades cognitivas más básicas. Es por ello que pensamos que son los alumnos de estos últimos cursos, tercero y cuarto medio, quienes podrían beneficiarse más del aprendizaje de estas teorías. En segundo lugar, pensamos
que estos conocimientos sí pueden ser un aporte a la práctica pedagógica, puesto que ayudan al alumno a desarrollar habilidades de observación y estudio más allá del metalenguaje, que es lo que permite la asignatura, que facilitan la comprensión de múltiples fenómenos. En otras palabras, ayuda a los estudiantes a pensar de manera científica. De esta forma se demuestra a los alumnos que existen áreas relacionadas con las humanidades que también requieren del quehacer científico. Esto, además, les ayuda a relacionar distintas asignaturas escolares, lo que refuerza el aprendizaje. En tercer lugar, la incorporación de la semiótica y otras disciplinas aporta a mostrar lo vastas que son el área del estudio relacionados con la lengua y la literatura. En los últimos planes de estudio se ha puesto mucha relevancia que en la parte literaria, aunque esta es sumamente importante, no se puede negar que los estudios de la lengua y las áreas relacionadas también pueden despertar el interés de los alumnos, además de ayudarlos a expandir otras áreas del pensamiento. Como docentes, es importante no solo asegurar el desarrollo de los aprendizajes solicitados por los programas, sino también darles la oportunidad de entrar en contacto con otras áreas del conocimiento, sobre todo con aquellas que no podían tener la oportunidad de escuchar luego de egresar de la enseñanza media. Cabe preguntarse, si no les hablamos nosotros sobre por qué Magritte tuvo razón al decir que su pipa no era una pipa, ¿quién lo haría? Esperemos que este video les haya servido de ayuda y nos despedimos hasta una nueva ocasión. Hasta luego.